Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gusto, qué bendición saludarles en esta oportunidad que el Señor nos permite, como un privilegio muy especial, hermanos, estar en contacto en esta ocasión. Deseo que el Señor esté bendiciendo su vida de una forma muy, pero muy especial, y también anhelo que la vida del Espíritu Santo vivifique en cada uno de ustedes las obras de la fe, esas obras tan necesarias en la vida cristiana, mis hermanos. Así es de que, bienvenidos. Iglesia Familia Betel presenta una vez más la palabra, el mensaje poderoso de la palabra del Señor a través de las redes sociales, y qué bueno, qué bendición saber que podemos entrar, podemos llegar hasta lo más íntimo de sus hogares en esta oportunidad, mis hermanos. Así de que bienvenidos en el nombre poderoso de Jesús. Me gustaría que hiciéramos una oración antes de que empecemos directamente el mensaje de la palabra del Señor en esta oportunidad. Oremos entonces. Invito a cada uno de ustedes que por favor allá en casa, en familia, ahí donde usted se encuentre, puede ser su cuarto íntimo, puede ser su sala, el lugar donde quiera que en esta oportunidad recibamos la palabra, mis hermanos, oremos. Es importante la oración, es importante pedirle al Señor que nos bendiga con su palabra y que, bueno, Él haga prácticamente de una bendición o una bendición, hermanos, lo que es recibir su palabra en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en nuestra mente, para ser edificados, para ser bendecidos, hermanos, de una forma muy especial. Oremos entonces. Padre, en esta oportunidad te damos infinitas gracias, Señor. Entramos en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo y en el nombre poderoso de tu Santo Espíritu, tu presencia maravillosa, Señor, al lugar santísimo en el cielo donde tú habitas, para, Señor, bendecirte y también darte las gracias por esta oportunidad que tenemos, por este privilegio de poder ir a la Biblia, de poder ir a tu palabra, estudiarla, Padre, predicarla, enseñarla a las familias de la iglesia, a las familias amigas de otras iglesias, a los hermanos en Cristo, a los amigos también, hasta donde nos puedan ver, Señor. Allá en Escuintla hay tantas familias, la familia Ramírez y otras familias, Padre, que nos ven en Vía Canales, también la familia Escobar, Señor, en distintos puntos, en Bárcenas, Señor, la familia Barrios, también, Padre, pueden vernos, y las familias también de la iglesia que viven por ese sector de Bárcenas, Señor, a todos y cada uno de ellos y esas familias benditas, Señor, yo te pido que derrames tus bendiciones a través del mensaje de tu palabra en esta ocasión, Señor. Recibimos tu palabra con gozo, con alegría, porque tu palabra, Señor, es eficaz, dice la Biblia, y nosotros lo creemos. Nosotros creemos, Señor, que tu palabra es eficaz, que tu palabra es poderosa, y que en esta ocasión tú nos hablarás a través de tu palabra, nos vas a bendecir, y cada uno de los propósitos que tú tienes para nuestra vida en familia, Señor, yo sé que se cumplirán en esta oportunidad, Señor, con la predicación de tu palabra, con el mensaje, Señor, que se extrae de tu palabra en esta oportunidad. Muchas gracias, Señor. Bendice a mis hermanos allá en casa, bendice a esas familias, bendice a nuestros amigos, a las familias también de otras iglesias, Padre, que podemos bendecir porque nos pueden ver y nos pueden escuchar a través de esta grabación, Señor, en el nombre de Jesús. Recibimos con gozo tu palabra y con alegría, porque tu palabra es medicina a nuestros huesos, porque tu palabra es medicina a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. Bueno, bien, hermanos, entonces vamos a entrar directamente al mensaje de la palabra del Señor. Y yo quiero, hermano, en este momento, hermana también, darle lectura a la palabra, la cual tengo como base en esta ocasión del mensaje que hoy quiero presentar a cada uno de ustedes con el poder del Espíritu Santo del Señor. Así de que el texto que voy a leer, hermanos, está en el Evangelio de Marcos. Tome su Biblia,
le invito a que tome su Biblia y bueno, lea conmigo y me acompañen en la lectura de la palabra del Señor para este mensaje interesante y poderoso, porque es de la palabra que ha salido de la boca de Él y que ha quedado escrito y revelado de esa manera para cada uno de nosotros. Evangelio de San Marcos, capítulo 8, vamos a leer del verso 1 en adelante. En el nombre de Jesús, la palabra dice de esta manera. Marcos 8:1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. El verso 7 dice: tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó también que también los pusiesen delante. El 8 dice: y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, dice el verso 10, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Gloria a Dios, hermanos, por la palabra del Señor Jesucristo. Bueno, voy a comenzar, mis hermanos, el mensaje de esta forma. Voy a dar el mensaje en el nombre del Señor Jesucristo en esta oportunidad. Los 12 hombres que Él había llamado para que anduvieran con Él, hasta este momento de la historia, mis hermanos, en que sucede se da este episodio de la palabra del Señor, hasta este momento ya esos 12 hombres que Él llamó ya deberían o debían de ser canales de bendición. Dicho de otra manera, pasado algún tiempo y habiendo visto los milagros que Él hacía, estos 12 discípulos, hermanos, ya tenían que ser canales o instrumentos para llevar la bendición a otra gente, para llevar la bendición a una familia, para llevar la bendición prácticamente a los necesitados. Pero resulta, mis hermanos, que hasta este momento ellos todavía no eran ese canal de bendición. Ese canal, ese medio donde la gracia del Señor pudiera, hermanos, avanzar, pudiera correr y llegar a las personas necesitadas. Todavía ellos no eran ese canal que el Señor Jesucristo quería como bendición para otras personas. La pregunta, hermanos, es ¿por qué? Si ellos ya habían, hermano, tenido experiencias con el Señor Jesucristo, si ya habían vivido, hermano, los momentos gloriosos cuando Él hacía los milagros, la pregunta es ¿por qué hasta ese momento de la historia ellos todavía no son ese canal de bendición para otras personas, lo cual era el deseo profundo del Señor Jesucristo que ellos fueran? La respuesta a esta pregunta es muy sencilla. ¿Por qué todavía no eran un canal de bendición donde la gracia de Dios corriera hacia otras personas o llegara hacia otras personas? Porque ellos, hermanos, en el nombre del Señor les digo, les faltaba todavía tener la mente de Cristo. Hay un pasaje que lo quiero yo añadir a esto que vengo hablando, que está en la carta de San Pablo a los Romanos, cabal, en el capítulo 12. En el versículo 2 de ese texto, la palabra literalmente, voy a asociarlo a lo que vengo diciendo, dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, dice literalmente,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta? Aquí San Pablo le dice a los romanos que para no mezclarse con el mundo o para no amoldarse al pecado del mundo, hay que cambiar la forma de pensar, hay que renovar la mente, hay que renovar hermanos, el conocimiento, hay que renovar nuestros pensamientos. Entonces hay que cambiar la forma de pensar. Si hasta este momento, cuando la multitud, hermanos, sigue al Señor Jesucristo, van detrás de Él, pero no hay que comer. Hasta este momento los discípulos del Señor ya deberían, dije hace un momento, ser canales de bendición, pero no lo son. El Señor espera eso de ellos, pero ellos todavía no dan la talla en este sentido. Ellos todavía no son ese canal o ese instrumento de bendición, hermanos, que el Señor quiere que sean. Que cada uno de ellos sean. Es que todavía no tienen la mente de Cristo. Es que todavía no piensan como Cristo. Ellos todavía no analizan como Cristo. Ellos todavía no hablan como hablaba el Señor Jesucristo. Entonces todavía no estaban preparados para ser un canal de bendición. Y ese es el tema que hoy quiero presentarle a la iglesia. Hermanos, yo quiero que hoy, según esta palabra, enfoquemos a la familia, pero enfoquémosla como un canal de bendición. Un canal donde la gracia llegue, hermano, lo más pronto posible, la gracia del Señor, a toda persona necesitada, a toda familia necesitada. Según la historia bíblica, aquí son multitudes las que siguen al Señor Jesús, y la palabra claramente dice que ya son 3 días que andan siguiendo al Señor y no tienen que comer. Entonces, hasta este momento ellos no tienen la mente de Cristo. Les faltaba la mente de Cristo, según puedo entender, hermanos, en la palabra que hemos leído. ¿Y sabe qué? Es que la mente de Cristo, hermano, en la mente de Cristo había un pensamiento mayor que todos, que es el amor a los necesitados, la compasión a los necesitados. Y eso era lo que a ellos, a los 12 hombres que Él, como dije a un principio, llamó para que lo siguieran, hermano, les faltaba. Les faltaba tener la mente de Cristo, es decir, tener un pensamiento en el cual el amor al necesitado fuera primordial, mis hermanos, en sus vidas. Ahora bien, el Señor Jesucristo, Él veía a las multitudes. ¿Y sabe cómo Él veía a las multitudes? Primero dice la palabra que Jesús veía a las multitudes como ovejas que no tienen pastor, número 1. Número 2, el Señor Jesucristo veía a las multitudes como ovejas perdidas. Y número 3, el Señor miraba a las multitudes como ovejas desorientadas. Obviamente no tienen un pastor, obviamente no hay un líder, obviamente no hay quien enseñe, obviamente no hay quien los llame. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo ve a las multitudes o mira a las multitudes de esa manera, como ovejas sin pastor, como ovejas perdidas y desorientadas. Jesús miraba a la multitud, pero también Él miraba la necesidad de cada uno de manera individual. ¿Qué le parece? Así pensaba el Señor. Obviamente los discípulos, estos 12 varones que andaban con Él, tenían que tener la mente de Cristo, hermanos, para ser igual que Él, para llegar al nivel de ser un canal de bendición, para que otra familia, para que otras personas necesitadas puedan alcanzar el favor de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, en el nombre de Jesús. Así de que hoy, como dije hace un momento, el tema, hermano, enfoca a la familia, pero como un canal de bendición. La familia como un canal de bendición en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, primero quiero que veamos la misión de los discípulos.
¿Cuál era la misión? ¿Cuál era el trabajo de estos 12 hombres que él llamó? Veamos la misión de ellos. La misión de los discípulos, hermano, era ayudar. Pero la pregunta es ¿cómo? El problema es de que todavía no eran canales de bendición, cada uno de ellos. El problema es de que todavía no piensan como Jesús. El problema es de que ellos no ven la necesidad que tienen los demás. No hay amor a los necesitados. Por eso la pregunta es ¿cómo? Si la misión de estos 12 hombres, como la misión de cada uno de nosotros en este tiempo, es ayudar, entonces la pregunta es ¿cómo? Hermanos, en esta ocasión, fíjese que ellos dijeron, diles que se vayan. Cuando el Señor Jesucristo les dice, ¿cómo hacemos para darle de comer a toda esta gente? O Él les dice, denles ustedes de comer. Lo primero que contestaron, hermano, eso es cortar por lo más fácil. Diles que se vayan. Eso viene siendo, hermanos, aunque el tema es familiar, pero esto viene siendo parecido a lo que muchas veces sucede en el hogar, a lo que muchas veces sucede en el matrimonio. Cuando alguno de los dos cónyuges se ha aburrido o ha perdido el respeto a su pareja o ya no tiene amor para su pareja, muchas veces lo más fácil es cortar ahí, hermano. Es decir, ¿sabes qué? Yo me largo, yo me voy, yo me separo, o te vas tú o me voy yo, te quedan los hijos o quedan conmigo. Eso es, hermano, cortar por lo más fácil, irse. Pero, hermanos, yo creo, con todo respeto lo digo por alguien, hermanos, yo creo que cortar por lo más fácil no es la correcta decisión, hermano, para un problema que requiere de otras cosas, hermano, que requiere de cosas que no tienen nada que ver, hermano, con romper una relación. Los discípulos, cuando Jesús les dijo, denle ustedes de comer, o ¿cómo hacemos? Ellos luego contestaron, diles que se vayan. Es muy fácil decirle a la gente que nos ha seguido, la gente incluso que ha servido en la obra, decirles que se vayan. Solo porque no tenemos la capacidad, porque no tenemos, hermanos, lo que físicamente y apartado de la fe, no tenemos en el momento para dar. Entonces, hermano, la misión de ellos era ayudar para ser canales de bendición. Pero, hermano, la pregunta es ¿cómo? Ellos le dijeron a Jesús, diles que se vayan. Número 1. Número 2, podemos ver que con esas palabras que ellos le dicen al Señor, no tenían fe, porque no conocían a aquel que sustentó 40 años al pueblo de Israel en el desierto. Fíjese que Pedro, Juan, Felipe, Judas y los otros, eran 12 en total, los hombres que andaban con él, que él llamó, que él eligió. Todos ellos, hermano, eran lectores del Antiguo Testamento y de alguna manera ellos estaban enterados, ellos conocían la historia maravillosa de lo que sucedió con la nación de Israel cuando fueron sacados con el poder de Dios y con un hombre llamado Moisés de la esclavitud de Egipto. Pero acuérdense que según la palabra, el Antiguo Testamento narra, dice claramente que ellos pasaron 40 años en el desierto, divagando. No encontraban una salida para ir a la tierra que fluye leche y miel, que había sido prometida de parte de Dios a los antepasados de ellos. Pero hermano, aquí el tema no es, o el punto no es de que pasaron 40 años porque fueron desobedientes, porque murmuraban contra Dios, porque murmuraban contra Moisés. No, hermanos, aquí lo que el Señor Jesús quería de estos 12 discípulos que había llamado es que ellos, hermanos, como lectores del Antiguo Testamento, en ese preciso momento entendieran y creyeran que Dios, Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, le dio de comer y mantuvo con bendición a casi 2 millones aproximadamente de personas que habían salido de Egipto. En un desierto Dios les dio de comer de muchas maneras, milagrosamente. Entonces, hermano, eso ignoraban ellos,
¿O es de eso no se acordaron en este momento un tanto difícil, hermano, teniendo multitudes enfrente, sin darles un pan o poder darles algo para sustentarlos, ya que era gente que seguía al Señor Jesucristo? Entonces, ellos no tenían fe porque no conocían a aquel que sustentó durante 40 años al pueblo de Israel en un desierto. La palabra aquí dice, la palabra base del mensaje de hoy, habla, el encabezado en el capítulo 8 dice alimentación de los 4,000. Aquí fueron solo 4,000 personas, a quien Jesús, con la ayuda de los canales de bendición, o sea, los discípulos, tenía que dar de comer. En el desierto, el pueblo de Israel por 40 años fueron sustentados por Dios, pero no eran 4,000 personas. Eran aproximadamente, lo repito, 2 millones de personas que Moisés sacó de la esclavitud en Egipto. Eran los israelitas. Más o menos 2 millones de gente fue sustentada por Dios en el desierto. Tenían carne, tenían agua, tenían comida, tenían el maná. De muchas formas fueron ellos alimentados, hermanos, en el nombre de Jesús. Ahora son 4,000. Según la historia bíblica a la cual me estoy basando para el mensaje de hoy, hermano, enfocando a la familia como un canal de bendición, ahora son 4,000. Entonces, hermanos, se puede ver que estos 12 hombres, estos discípulos, no tenían fe, no conocían del todo a Dios. Quizás habían leído la palabra de cómo Dios sustentó al pueblo por 40 años, pero no tenían fe para creer en ese momento de que Dios podía volver a hacer lo mismo, hermanos, alimentando a solo 4,000 personas. Ese, hermanos, era el problema en ese momento. Tercero, la palabra enseña que los discípulos no tenían compasión por los hambrientos. En cambio, el Señor Jesús sí. El Señor Jesucristo tenía una compasión tremenda en su corazón por la gente necesitada, por la gente hambrienta, hermano, según la palabra. Ellos no tenían compasión por los hambrientos, enseña aquí la palabra del Señor. 4, ellos no lograban ver una salida. Dice la Biblia que era un desierto, el lugar era desolado. Ellos no encontraban una salida, hermano, para este problema que había de alimentar a 4,000 personas. Todo eso era la misión de ellos. Esa era la misión, ese era el trabajo para 12 hombres de los cuales se esperaba que fueran un canal de bendición, en donde, repito, la gracia de Dios llegara a toda la gente necesitada. En esta ocasión eran 4,000 personas que esperaban, hermanos, un milagro, que esperaban algo del Señor, y esos 12 hombres tenían que ayudar para que eso, hermanos, sucediera. Eso es lo que estamos viendo. La misión de los 12 discípulos era ayudar para convertirse en ese canal de bendición para los demás, para los necesitados. Pero hay algo también, hermanos. Los discípulos estaban en la escuela de Jesús. Ahí ya nos habla de esperanza. Ahí ya nos habla, hermanos, de algo diferente. Ahí nos habla de que, hermano, hay posibilidades. Los discípulos, hermanos, en el nombre de Jesús le digo, pero los discípulos estaban en la escuela de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras que alguien esté o pertenezca a la escuela de Jesús, hermano, hay esperanza de aprender, hay esperanza de cambio. Podemos, hermano, llegar a ser personas útiles en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque estamos al igual que ellos en la escuela del Señor. En la escuela del Señor se aprende de todo. En la escuela de Jesús se aprende de todo, hermano y hermana. Nosotros no somos la excepción. Nosotros también podemos aprender mucho en la escuela de Jesús. Los discípulos estaban en la escuela de Jesús, hermano. Primero dice que Él los llamó. Eso le dije yo al principio. Estos 12 hombres que fueron llamados discípulos
porque aprendían de la escuela de Jesús, hermanos, fueron llamados directamente por Él. Él los escogió, hermano. Primero, Él los llamó. Estaban en la escuela de Jesús porque Él los llamó. Segundo, dice que el Señor Jesucristo abrió su corazón delante de ellos. ¿Saben qué momento? ¿En qué momento el Señor abrió su corazón? Está en el verso número 2, lo voy a leer de nuevo. Marcos capítulo 8, verso 2 dice, tengo compasión de la gente. ¿Ya? Esa primera frase del versículo, tengo compasión de la gente, eso nos enseña, hermanos, en esta oportunidad, en este servicio familiar, desde nuestras casas, hermanos, nos enseña que el Señor Jesús abrió su corazón delante de ellos. Imagínense qué escena, imagínense, hermano, la escena en este momento. Viene Jesús, mira la multitud, Él los ve como ovejas que no tienen pastor, los ve como ovejas desorientadas, los ve como ovejas perdidas, y entonces habla con ellos, habla con sus discípulos y les dijo, hermano, esas palabras, tengo compasión de la gente. ¿Ya? Así es la mente del Señor. Esos son los pensamientos de Jesús. Tengo compasión de la gente. Él abrió su corazón. A ellos le abrió su corazón y les dijo, tengo compasión de la gente. También, seguido de eso, dice que tomó los panes y los peces. Él tomó los panes y los peces, dice la palabra. Voy a ir a un texto, hermano, para ampliar un poco más esto. Segunda de Corintios capítulo 8 del 1 al 5. La palabra del Señor dice, atención a lo que dice. Si usted me puede acompañar ahí con su Biblia, pues hermano, enhorabuena. Le invito a que abra su Biblia, 2 Corintios capítulo 8, versos del 1 al 5. Dice la palabra en cuanto a lo que vengo diciendo de que el Señor tomó los panes y los peces, que ahí aparecieron, hermano. Dice el verso 1, asimismo dice San Pablo a la iglesia de los Corintios, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, dice la palabra. Aquí quiero yo enseñar algo que viene ahorita a mi mente. Y vino algo también, algo parecido en el momento de estudiar esta palabra para el mensaje familiar de hoy. Cuando alguien venga y le diga, mire hermano o hermana, consejo, sabiduría, tómelo, agárrelo. Cuando alguien venga, familia o no familia, conocidos o no conocidos, cristianos o no cristianos, y le digan, mire, yo quiero bendecirle, yo quiero regalarle esto, cualquier cosa que sea de bendición. Pueden ser víveres, puede ser dinero, objetos, algún aparato, un teléfono, un radio, lo que sea. Mire, recíbalo. Recíbalo, porque si no lo recibe, mire, estamos cerrando una puerta de bendición para esa persona o para esa familia. Cuando usted recibe lo que le dan, y Jesucristo es el ejemplo, ya se lo voy a dar más claro, se lo voy a decir más claro. Jesús es el ejemplo. Cuando a usted le quieran regalar, le quieran bendecir con algo, mire, recíbalo y ore de inmediato. Muchas gracias, Dios le bendiga, y ore de una vez en el momento por esa familia, por esa persona que le está bendiciendo. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque aquí en 2 Corintios 8 del 1 al 5 se ve que Pablo, hermano, no rechaza la bendición que en la iglesia de Macedonia le dan. Él lo recibe. Incluso dice, hasta dieron más allá de sus fuerzas. Primeramente se dieron a Dios y después a nosotros. Ya, aquí Pablo está hablando de que las iglesias de Macedonia y algunas iglesias con gente muy pobre dieron más de lo que podían.
pero no porque era pobre porque eran personas o cristianos con mucha pobreza. El apóstol Pablo iba, hermanos, a rechazar lo que le estaban dando. Iba a rechazar la bendición. No, él la recibió. Porque ahí mismo dice él, dieron más allá de sus fuerzas. Le dieron a Dios. Ellos se dieron a Dios primero, después a nosotros. Pablo recibe lo que le están dando. Y es lo que le vengo diciendo, de que cuando a usted le bendigan con algo que le regalen, con algo que le den, recíbalo, ore por la persona. Y aquí también, en Marcos 8, en lo que es la alimentación de los 4,000, también vemos, hermanos, que alguien proveyó algunos panes y algunos peces. Y aquí la palabra dice, hermano, que Jesús los tomó, tal y como hizo San Pablo allá en Macedonia, en las iglesias de Macedonia, lo que mandaban. Fíjese que aunque eran pobres, ellos querían participar, dice la palabra. Aquí Jesús también, Él no rechaza los panes ni los peces, sino que los tomó, dice, los agarró. Y después, hermano, dice que los discípulos, ahí es donde ellos, noten esto, con el punto siguiente, aquí fue donde los discípulos aprendieron a ser canales de bendición. Como usted y su familia lo pueden ser, o ya lo son, que son canales de bendición, por medio de los cuales la gracia de Dios, la bendición inmerecida de Dios, llega a la gente necesitada, llega a una familia necesitada, mis hermanos. Dice la palabra que los discípulos repartieron los alimentos y así fue como ellos se convirtieron en un canal de bendición. Sí, mis hermanos, de esa forma es como también ustedes y yo, con nuestras familias, nos podemos convertir o transformar en un canal de bendición, hermanos, para los demás, para todos aquellos que necesitan algo de Dios, para todos aquellos que necesitan algo de nosotros mismos. Y quiero terminar el mensaje de hoy para la familia en el nombre del Señor Jesucristo, que dice que los discípulos, cuando entendieron lo que es ser un canal de bendición, cuando entendieron y aprendieron, hermano, a pensar como Cristo piensa, a tener la mente de Cristo, entonces la palabra enseña que entonces ellos pudieron ver milagros y ser recompensados de manera especial, de manera grande, hermano. Todo eso empezó a suceder en ellos. Desde ese momento, ellos entendieron lo que es ser un canal de bendición, como lo que yo hoy en este mensaje quiero dejar en los corazones de cada familia de la iglesia, de las familias amigas, de nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo, de que debemos de aprender a ser canales de bendición. ¿Qué hay que hacer? Renovar nuestra mente. Hay que renovar nuestros pensamientos. Al contrario de estar amoldándonos al mundo, a lo malo de este mundo, mejor renovemos nuestros pensamientos, dice la palabra en Romanos 12:2, ¿ya? Que cambiemos nuestra manera de pensar. Y eso fue lo que los discípulos entendieron en aquella ocasión. Entendieron que ya era tiempo de ser un canal de bendición y de esa forma ser útil a la obra de Dios. Y de esa forma, hermanos, empezar a dar fruto para que el reino de Dios siga avanzando en medio de conflictos, en medio de problemas, en medio de lo que las fuerzas del mal quieran poner para interrumpir la obra del Señor. Así de que Dios le bendiga. Usted también puede, hermano y hermana, con su familia, ser un canal de bendición. Y en esta hora, yo le pido, por favor, hermanos, que oremos por un momento, que oremos por unos minutos, hermanos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tenemos que ser canales de bendición. El Señor lo anhela. El Señor quiere que cada uno de nosotros, cambiando nuestra manera de pensar, es decir, teniendo una mente que evoluciona, mis hermanos, llegar a ser un canal de bendición para la gloria de Él. Así de que, mis hermanos, en el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes allá en casa, Dios bendiga a cada familia, que Dios bendiga a nuestros amigos,
en el nombre de Jesucristo en esta ocasión. Oremos entonces. Amado Padre y buen Dios que estás en los cielos y en todo lugar, en esta hora venimos, Señor, a bendecirte. En esta hora venimos, Padre, a darte la gloria. Señor, venimos, Señor, en el nombre de Jesús también a darte nuestra gratitud, Señor, que hay en nuestro corazón. Y también, Señor, venimos a bendecirte, porque tú has sido bueno, porque tú, Señor, nos has ayudado, nos has bendecido, porque hasta este momento no nos has desamparado, porque hasta este momento nos has dado todo cuanto necesitamos, Señor, para vivir, para ir y venir. Nos has dado comida, nos has dado bebida, nos has dado vestido, nos has dado un empleo, un trabajo para ganarnos la vida, Señor. Nos has dado de todo. Nada se ha quedado en el tintero. Tal y como lo dice tu palabra, Señor, en Filipenses 4:19, donde el apóstol San Pablo le habla a la iglesia de Filipos y les dice que Dios suplirá, mi Dios suplirá todo cuanto os haga falta, de acuerdo a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Así es de que, Padre, en esta hora te damos gracias porque nos has bendecido, de acuerdo a las riquezas que Jesucristo tiene, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Gracias por tu palabra que hoy ha venido, Señor, en estos cortos minutos, en este corto tiempo, Padre, en que enviamos y damos el mensaje a la familia cristiana, el mensaje a la familia de la iglesia, Señor. Te agradecemos porque tu palabra ha venido de una forma muy, pero muy especial a hablar a nuestra vida acerca, Señor, de que debemos ya de ser canales de bendición para los necesitados. Y Señor, si algunos no hemos comprendido todavía lo que es llevar a la práctica el cambiar nuestra forma de pensar, yo te suplico, Padre, en esta hora, que tú a través del poder de tu Espíritu Santo, a través del poder de tu presencia maravillosa, Padre, puedas tocar la mente y el corazón de las familias, de la iglesia, de nuestros amigos, Señor, de todas las personas que en esta oportunidad puedan vernos y puedan escucharnos a través de las redes sociales, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, cambia, Señor, la manera de pensar de mis hermanos para que esas familias benditas, Padre Celestial, en el nombre de Jesús y con la ayuda de tu Espíritu Santo, puedan transformarse, Señor, cambiando su manera de pensar en un canal de bendición. Porque hay mucha gente necesitada, así como las multitudes que Jesús miraba como ovejas que no tienen pastor, como ovejas perdidas, como ovejas desorientadas. Él mismo dijo, tengo compasión, yo siento compasión por esa gente. De la misma manera es como nosotros, Padre, cambiando tú con tu poder nuestra mente, cambiando nuestra forma de pensar, nosotros podemos llegar a ser esos canales de bendición para las multitudes, Señor, para esas familias que están a punto de ser destruidas, para ese hogar que está a punto de ser destruido, Padre, para esa persona desesperada. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Toca nuestra mente para que podamos cambiar nuestros pensamientos. Toca la mente de mis hermanos, toca sus corazones, que cada familia de la congregación sea un canal de bendición. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo en esta hora, Padre Celestial. Amén. Amén, Señor.